Muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué rico una vez más estar en sus casas, en sus hogares, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial, al Eterno, al Elohim, a Yahweh, nuestro Dios, al Todopoderoso, el Adonai, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos y los siglos, aquel que nos arropa bajo su manto, aquel que nos guarda bajo sus alas, aquel que cuando somos fieles, cuando estamos agarrados de su mano, cuando entramos en esa obediencia, Él es un escudo a nuestro alrededor, un protector. Él nos defiende, Él pelea por nosotros, pero tenemos que estar en obediencia a su palabra. Tenemos que andar en santidad, intentar y luchar por ser perfectos como Él es perfecto. Y qué bonito, mis amados, cuando entramos en obediencia a su palabra, en obediencia a Dios y le permitimos que Él sea ese escudo protector para cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana le vamos a dar gracias por amarnos tanto, por bendecirnos, por acobijarnos, mis amados, por ese amor que Él tiene hacia su creación y nosotros que fuimos la creación perfecta de Él, mis amados, pero que por motivos del pecado, de la iniquidad, nos dejamos llevar a través de Adán y Eva y vemos las consecuencias de la caída de ellos y por eso estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa, pero que gracias a nuestro amado Yeshua Hamashia, nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre preciosa, por esa muerte en esa cruz y esa sangre, nos lavó, nos limpió, nos redimió y nos volvió a reconciliar nuevamente con Dios. Por eso, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no tener ese anhelo, ese deseo de predicar su palabra, de poder anunciarle al mundo las virtudes, mis amados, enseñar las grandezas, las maravillas de Él para cada uno de nosotros? Por eso le damos gracias a cada persona que está allí en Tierra Alta, en Cartagena, allí mis amados, en el Valle, en Zarzal, las personas que están en Cali, las personas que están también en México, Villavicencio, las personas que están en Estados Unidos, en Costa Rica, en Paraguay, Uruguay, Argentina, en Francia, la hermana Patricia, mis amados, le damos toda la gloria al Señor, personas que nos escuchan y que reenvían, mis amados, estos mensajes a otras personas para que puedan ver, escuchar palabra de Dios y asimismo edificar su vida en Cristo. Por eso vamos a darle gracias al Eterno también por toda esta parte de las telecomunicaciones. Dale gracias porque aunque muchos las utilizan para cosas malas, habemos otros que las utilizamos para poder dar enseñanzas de vida, para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea exaltado y glorificado. Por eso les invito para que ustedes allí desde su casa se una a Telegram y que le pueda llegar el mensaje también a través de Telegram y que podamos estar unidos allí todas nuestras enseñanzas a través de YouTube, mis amados. También más adelante vamos a reenviar el mensaje y a través, mis amados, pues de Face, que estamos en este momento transmitiendo en vivo para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Por eso que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y glorificado en esta mañana una vez más, dándole toda la gloria, honra, alabanza, adoración. No hemos podido abrir la iglesia, claro, mis amados, porque todo lo que se escucha es que viene otra cepa, la tercera pandemia y no sabemos qué va a pasar ahorita después de Semana Santa. Estamos esperando más bien con paciencia y quiero que yo sé que algunos querrán ir a la congregación, pero si el mismo gobierno está diciendo que no nos reunamos entre familia, ¿cómo vamos a reunir en un lugar a 3, 5, 10, 15 familias si nos están pidiendo que ni siquiera entre nosotros como familia nos reunamos? Tenemos que ser conscientes, tenemos que poner los pies sobre la tierra y tenemos que cuidarnos también hasta que verdaderamente podamos estar seguros de que nos podemos reunir y todos con gozo alabar al Señor, exaltarle, y por el momento pues lo vamos a hacer de esta forma, de esta manera, para la gloria y honra del Señor. Porque abrir un local en este tiempo, mis amados, para que nos cierren y pagar un arriendo y estar pagando un arriendo en el cual, mis amados, las puertas van a estar cerradas y donde nos van a colocar condiciones más de las que nos han colocado para poder abrir la congregación, no es fácil. Entonces yo les animo para que estemos orando y le pidamos al Padre que siga teniendo misericordia y que guarde nuestro país a Colombia y que guarde Israel, que guarde, mis amados, las naciones, pero que guarde nuestro país, que guarde Israel. Oh, oremos por Israel y oremos por Colombia, para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Padre, oramos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Te damos gracias por ese amor que tiene para con cada uno de nosotros. Padre, gracias por cada persona allí, en cada hogar, que está pendiente, que le gusta, que anhela escuchar palabra de Dios. Padre amado, Señor, que quiere, que anhela la santidad, que desea
Padre amado, cada día buscar más de tu presencia, ser perfecto como tú eres perfecto, ser santo como tú eres santo, que no está buscando la riqueza, sino está buscando, Señor, la vanagloria de este mundo, sino que busca, Señor, Padre amado, tu santo reino y tu justicia. Por eso en esta mañana te pido que tu Santo Espíritu que convence pecado, justicia y juicio sea tocando cada vida, cada hogar que está allí en las casas, aún las personas que están enfermas. Padre amado, extienda tu mano y en tu misericordia trae sanidad para todo aquel que cree que tú eres un sanador, que tú eres aquel Yahweh Rafa, nuestro médico de cabecera, que está pendiente de cada uno de nosotros, Señor, y que hemos colocado nuestra fe y nuestra confianza en ti, y que hoy puede ser levantado ese lecho, así esté en coma, así tenga un cáncer, tenga tal vez un SIDA, tenga un problema de tuberculosis, tenga tal vez un problema de parálisis, Padre amado, tú lo puedes hacer todo, para ti no hay nada imposible. Por eso oramos, Señor, porque tú puedes dar unos pulmones nuevos, tú puedes dar unos riñones nuevos, tú puedes traer, Señor, sanidad, bendición, levantar, Padre amado. Tú puedes restaurar hogares hoy también, Señor, Padre de la gloria. Tú puedes hacer tantas cosas, Padre amado, pero siempre y cuando, Señor, nosotros estemos apegados a tu palabra, entrando en obediencia, andando conforme a lo que la Escritura nos enseña. Por eso, Padre amado, hoy en esta mañana, la misericordia y la piedad tuya alcance a tu pueblo, alcance a tu iglesia, aún a aquellas personas que no conocen, sean alcanzadas por el poder de tu Espíritu. Trae convencimiento al corazón de cada uno de ellos, Padre amado. Por eso te damos gracias, porque tú eres un Dios misericordioso, bondadoso, que tu mano esté extendida, Padre amado, que extiende el sol para buenos y para malos, y que así mismo, Señor, Padre amado, nos guarda todo, nos proteges, Dios de los cielos, y así como fuimos lavados por tu sangre preciosa, los que no han sido lavados aún les da un día más de vida hoy, Padre amado, para que volteen la mirada hacia ti y se arrepientan de pecado y busquen de tu rostro, busquen de tu reino, de tu justicia, acepten a Cristo como Señor y Salvador y cambien, Señor, su vida y tengan una vida nueva en Cristo, agradándote a ti, no a los hombres. Por eso hoy, Señor, gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Podemos decir Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí tu mano ha sido extendida, hasta aquí, Padre amado, podemos ver tu gloria. Padre, muchos se han equivocado, muchos, Señor, tal vez hemos predicado cosas que no son, pero aún así tú te has glorificado y podemos ver tu gloria, cómo te has manifestado con poder, Padre amado, cada día. Por eso, Señor, hoy una vez más te pedimos que seamos guiados por tu Espíritu, no en nuestra carne, y que tu nombre sea exaltado y glorificado allí en cada hogar, en cada vida, en cada país. Oramos por Israel, Señor, la colocamos en tus manos. Bendice, Señor, a Israel, Señor, la nación que tú escogiste, Señor, para que fuera santa. Bendice a nuestra nación Colombia, Padre amado. Señor, Dios de los cielos, rodéala, Dios de la gloria. No permita que esta pandemia venga, Señor, y haga más desastres. Señor, Dios de los cielos, ten piedad, ten misericordia y ayúdanos, Señor, a ver tu gloria, Señor, en nuestra nación. Oramos porque creemos en ti, Padre amado. Por eso te pedimos perdón por todo el pecado de la humanidad, por la idolatría, la hechicería, la brujería. Te pedimos, Padre, perdón, Señor, Padre amado, por la mentira, el engaño, Señor, la corrupción, todo lo que se mueve, Señor, Padre amado, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Yeshua Hamashia. Y te pedimos que la gracia tuya, la unción de tu Espíritu hoy se mueva, Señor, en las naciones y que tu nombre sea exaltado, Padre de la gloria, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Hemos venido hablando, mis amados, de guerra espiritual. Y hoy vamos a hablar de armas espirituales. Y cuando hablo de armas espirituales, nos han enseñado tantas armas y que hemos de utilizar ciertas armas. Nos han tomado versículos, mis amados, y los hemos usado. Y cuando ya vamos y profundizamos y miramos, porque fue lo que nos enseñaron, mis amados. Y hoy estoy enseñando, pero hoy estoy enseñando a través de lo que las verdades, de lo que la palabra de Dios dice, del contexto de lo que se está hablando, y no tomando un versículo para formarlo tal vez propio en algo, mis amados, que tal vez no está diciendo eso, sino que es utilizado para otra cosa totalmente diferente. Y entonces quiero que en esta mañana ustedes me acompañen a las Escrituras y vamos a ir a la segunda carta de los Corintios y vamos a ir al capítulo 10 desde el versículo 3 al versículo 6 en adelante. Pablo está defendiendo su ministerio y está parándose en una posición radical, totalmente radical de lo que él está enseñando, que lo que él está diciendo es la verdad, y que hay personas que se están oponiendo con cosas, con pensamientos que no están conformes a lo que la palabra de Dios dice, y que él está dispuesto, mis amados, a guerrear y tener esa lucha, mis amados, para poder desbaratar
desbaratar todas esas fortalezas que se han levantado en contra de la palabra de Dios, en contra del Evangelio, y que eso es una lucha espiritual que se forma aquí en la mente. Por eso la palabra de Dios, cuando vamos a las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, escúcheme bien, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ojo, todo pensamiento tiene que estar sometido a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar, no es tanto castigar, sino para hallar y orientar toda desobediencia para que vuestra obediencia sea verdaderamente perfecta. Por eso en esta mañana les motivo en el amor de Cristo de que podamos pedirle al Padre que nos dé su bendición y que esa bendición venga sobre nosotros y podamos entender este pasaje donde el apóstol Pablo está defendiendo porque se están levantando corrientes, ¿sí, mis amados, de enseñanzas contrarias al Evangelio de Cristo. Vamos a mirar que en la época del apóstol Pablo había, mis amados, fariseos, escribas, saduceos y así sucesivamente. Habían diferentes corrientes contrarias unas con otras y viene nuestro amado Yeshua HaMashiach y trae el nuevo evangelio. Y es el nuevo evangelio de Cristo al cual tenemos que predicar. Esas son las buenas nuevas, mis amados, que habla Isaías capítulo 61. Y esa palabra que trae nuestro maestro para guiarnos y orientarnos a nosotros para que tengamos una vida que le agrade a Dios y no a los hombres. No cambiando ni quitando la ley ni nada, porque cuando miramos la ley, encontramos que la ley es el espejo, la ley nos muestra el pecado que hay en nosotros y en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, nos muestra la gracia, cómo Él nos libra de todo ese pecado, de toda esa iniquidad, para poder nosotros ser aceptos delante de los ojos de Dios. Por eso cuando vemos y podemos ver todo esto de esta batalla que se está formando y que se forma es aquí, mis amados, porque todo llega a la mente, todo entra por nuestros ojos, entra por nuestros oídos y eso se forma es aquí, mis amados, en la mente y se forma una batalla espiritual allí. Y entonces hay unas armas, mis amados, que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí y que vamos a mirarlas nosotros a través de lo que vamos viendo en las Escrituras, tomando otros pasajes bíblicos, mirando y pudiendo confrontar la verdad de que se forma el pensamiento, la guerra, la lucha es aquí, mis amados. Y hay veces tomamos este versículo y empezamos a orar y decimos nosotros con toda la fuerza, como si estuviéramos peleando, porque dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, y peleamos con este versículo diciéndole a Satanás que nosotros no andamos en la carne. Pero mis amados, lo que está enseñando aquí es otra cosa, es otra verdad totalmente diferente, es de un pensamiento que se está trancando y que está impidiendo, mis amados, que la gloria de Dios se manifieste, y son argumentos y fortalezas que se han levantado y no son fortalezas demoníacas, sino son fortalezas de pensamientos paganos, de pensamientos humanos, donde se levantan en contra de Dios, que detrás de todo eso también está Satanás, pero que nosotros no podemos satanizarlo todo, porque mis amados, hay personas que no están de acuerdo con las cosas de Dios, hay personas que no creen en Dios, se creen ateos, pero esos ateos cuando tienen problemas o cuando está temblando, hay un terremoto, Dios mío, y si se acuerdan que existe un Dios y lo llaman, y así sucesivamente, pero son oposiciones que se levantan de los hombres para impedir que el evangelio sea extendido y que la palabra de Dios se extienda y que nuestra mente sea sometida a la mente de Cristo. Por eso, todo pensamiento, mis amados, que llegue a nuestra mente y que no está conforme a la palabra de Dios, es un pensamiento, mis amados, en el cual estamos totalmente por otro rumbo, otro camino. Por eso nosotros, para poder vencer todas las cosas de la carne, para poder vencer todo aquello que no está de acuerdo, porque la ira, para decir algo, poner un ejemplo, si hay ira, eso no está de acuerdo conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra en Gálatas capítulo 5, que la ira es de la carne, pero la palabra de Dios nos está enseñando que cuando llegamos a ese conocimiento, que la ira va en contra de las cosas de Dios, porque la ira puede traer muchos problemas, puede traer muchas cosas en nuestra vida personal, con la gente, con los que estamos alrededor, y en lugar de traer paz, vamos a tener una contienda, una disensión, y la ira nos va a llevar a destruir cosas y una cantidad de cosas más. Entonces podemos ver y entender nosotros que esto se está formando es aquí, que se levanta desde el pensamiento y de lo que hay en el corazón del hombre. Por eso
El ejemplo más claro que tenemos nosotros cuando vienen pensamientos o cosas o ataques, mis amados, a nuestra mente, porque viene a nuestra mente, es como si escucháramos voces de alguien que nos está diciendo, hágalo, váyase, haga esto, haga lo otro, mate, suicídese, así cosas similares a estas, o renuncie, o váyase, mire, deje esto, haga lo otro. Esos son pensamientos que vienen allí y hay una lucha. Y vamos a ver uno de los ejemplos más claros de cómo el Satanás, cómo el enemigo, nuestro peor enemigo, intenta enviar esos dardos que hablábamos hace 8 días, que envía esos dardos a la mente de nosotros y que podemos detener el yelmo de la salvación para que nuestra mente esté guardada con las cosas de Dios y no con las cosas del mundo. O que si vienen pensamientos, vamos a impedir que esos pensamientos penetren en nuestra mente y empecemos a hacer cosas que no le van a agradar a Dios. Y vamos a ir a Mateo en el capítulo 4 y vamos a mirar nosotros la confrontación, mis amados, que tuvo nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y vamos a estudiar y vamos a mirar, porque a mí este pasaje me pone a pensar muchas cosas, de ver cómo el escritor deja plasmado allí algunas cosas que las vamos a estudiar, las vamos a ver y que quiero que usted esté pendiente de ellas. Dice Mateo en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 4, está diciendo, entonces nuestro Yeshua HaMashiach fue llevado, escuchen bien, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es interesante. ¿Cómo así que el Espíritu lleva a Jesús a ser tentado por el diablo? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre como todo ser humano que deja de comer 2 o 3 días, 4 días, pero ya 40 días estando en ayuno, tiene que darle, su cuerpo tiene que sentir anhelo de comer algo y tuvo hambre. Y esto lo aprovecha el enemigo y dice la palabra de Dios, y vino a él el tentador, Satanás, dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí viene la respuesta de nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y dice, y respondiendo y dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Cuando nosotros miramos esta posición, no es el milagro. Mis amados, tal vez la gente llega a los pies de Cristo por los milagros. La gente llega a los pies de Cristo porque ve que hay movimientos y cosas. La gente en el mundo se deja alucinar cuando los brujos o los hechiceros hacen cosas, mis amados, o los magos, y wow, se deslumbran y creen que esto es más o menos algo similar. Y el diablo quiso tentar a nuestro maestro para que convirtiera esas piedras en pan y comiera y se pudiera dar cuenta de que él podía hacer cuando él sabía en qué posición estaba y que iba a ser llevado allí, que iba a ser tentado. Oiga, qué interesante podría saber o conocer en qué momento voy a ser tentado, o que el Espíritu me lleve a mí y que de pronto llegue una tentación, a ver cuál va a ser mi reacción. Aquí estamos viendo la reacción del Hijo de Dios, de aquel que tenía que entregarse en un madero donde no había mancha, donde no había desilusión de él ni decepción de él alguna, y él está contestando con la palabra y diciendo, no solamente de pan vivirá el hombre, que es lo que no hemos logrado entender. Sabe que una de las necesidades más grandes que tiene la humanidad es el comer. Cuando una persona abre su nevera y no tiene comida, se preocupa, se afana porque tiene hijos, porque hay una familia y tiene que alimentarla, y entonces para poder alimentarla muchas personas hacen cualquier cosa, hacen cosas disparates, llamémoslos así, de la vida, en lugar de ir a la presencia de Dios y depender de la palabra de Dios, porque está diciendo no solamente de pan. Cuando yo aprendo a vivir, a depender de la palabra de Dios, Dios va a suplir, Dios va a bendecir, Dios va a traer su alimento en el momento en que se necesita, y esto lo vamos a ver al final de este texto, cómo el Señor es sustentado directamente por el Padre, y que hay veces nosotros por el afán, mis amados, queremos hacer cosas, o el diablo quiere que hagamos cosas para que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, esperamos en Cristo, los verdaderos hijos de Dios esperamos en Dios, esperamos en su palabra, y no nos dejamos llevar para que haya ese milagro de pronto para decir esto, aquello, lo otro, mis amados, sino que sabemos esperar en el Maestro. La segunda parte o la segunda tentación lo encontramos desde el capítulo
4 en el versículo 5 al 7 y dice la palabra: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le contestó, le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Sabe, mis amados, que si una de las cosas que quiere el enemigo y que ha agregado el enemigo es intentar manipular la palabra. Aquí estamos viendo cómo él toma un texto bíblico para poder traer y como engañar al maestro, poderle decir, ¿sí?, que el poder que él nos ha dado, y poder también comprender, mis amados, que Él nos va a sustentar. Y por eso muchas personas han cometido tantos desmanes, forzando la palabra en medio de una necesidad. Y entonces hoy en día, por ejemplo, para mostrarles algo de cómo está manipulando el enemigo la iglesia y cómo está haciendo para que consiga y pueda suplir sus necesidades y pueda ser bendecido, mis amados, están utilizando los famosos pactos, están utilizando las famosas siembras, los famosos bonos. Hoy en día me enteré que en una congregación le están pidiendo bonos a las personas, que para que traiga su bono para que Dios lo bendiga, que si usted ya dio su diezmo, que si usted ya dio su ofrenda, ahora tiene que vender su casa o vender su carro, y entonces traiga un bono para que el Señor le siga multiplicando y le va a dar otra casa. Y mis amados, eso es el diablo, nos tienta a que hagamos cosas, a coger la palabra y doblegarla a cosas que no son, y eso es lo que el enemigo ha hecho y está trabajando en las congregaciones hoy en día, haciendo que la gente se despoje de sus cosas, mis amados, para que pueda hacer otras que no manda la palabra. Esto es lo que estamos viendo nosotros, y asimismo, mis amados, el diablo nos va a poner a hacer cosas que no debemos de hacerlas, mis amados, porque le pertenecen a Dios y solamente Dios es el que las hace. Dios nos va a sostener, mis amados, cuando yo tengo confianza en Él. Yo no tengo por qué venir a ser tentado de alguien a que me diga haga esto, haga aquello, porque la Escritura lo dice. No, yo tengo que estar aferrado a la palabra de Dios y no puedo ir a tentar a Dios, ir como a doblar el brazo de Dios para que Dios haga cosas por mí. Mis amados, esto es lo que tenemos que tener en cuenta para que podamos ver y entender, y vamos mirando aquí poco a poco, mis amados, cómo es. No he dicho todavía las armas, ahí las estoy diciendo, pero las tengo ahí escondiditas para el final, para poder darle a entender cuáles son las verdaderas armas espirituales que tenemos. Y tal vez no como algunas veces nos han enseñado, que aunque son parte bíblicas y podemos tomarlas, no son las necesarias, mis amados, porque lo que estamos mirando aquí es la actitud del maestro, la actitud del mismo Hijo de Dios, la actitud de Dios mismo hablándole a Satanás y avergonzando al diablo, mis amados, porque nuestra tarea es entender que el Padre nos dio autoridad y que el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, sino que nosotros tenemos autoridad sobre él. Y mis amados, la misma palabra nos ha enseñado a nosotros, mis amados, que somos ahora apartados por Dios, pero los que andamos, mis amados, en la obediencia. Por eso, cuando vemos la tercera tentación, está desde el versículo 8 al versículo 10 y dice: y otra vez llevó el diablo a un monte muy alto, lo llevó al maestro y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua Hamachía, nuestro amado Jesús, nuestro amado Jesucristo, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe que hoy en día el mundo se deja deslumbrar? Jesús no se dejó deslumbrar por todo lo que dice el diablo aquí, que le mostró todos los reinos del mundo, le mostró las comodidades, le mostró los lujos, le mostró camino, le mostró tal vez los lujos más sorprendentes que existían en el mundo. Hoy la gente se deja deslumbrar, el cristiano se deja deslumbrar fácilmente, mis amados, por cualquier cosa. Nosotros dejarse deslumbrar por la majestad de las cosas del mundo, los que se dejan llevar por ofrecimientos mundanos y no por la palabra de Dios, y se doblegan, mis amados,
a un puesto de trabajo por un voto que le ofrecieron. Dijo, vote por mí, yo le voy a dar un trabajo, yo le voy a dar un puesto. Son personas, mis amados, que no han entendido que lo que el mundo ofrece, mis amados, se desvanece, que debemos de aprender a depender el 100% de nuestro amado Yeshua HaMashiach, y que por eso dice, vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar a nuestro Dios, que Él se encargará de darnos la bendición que nos pertenece a nosotros. Muchas veces se vende el cuerpo, hay mujeres o hombres que venden sus cuerpos para obtener dinero y después dice, yo me aparto de esto, pero porque les ofrecieron una cantidad de dinero, porque les ofrecieron tal vez que les iban a dar mejores comodidades, porque le iban a dejar un mejor puesto, y se dejan llevar y se dejan deslumbrar de las cosas del mundo. Las personas que hacen cosas ilícitas, mis amados, que están haciendo porque se dejan deslumbrar de lo que el diablo le muestra. Y qué tristeza es que mucho cristiano ha caído en esa trampa, mis amados, dejándose llevar, y aquí vuelve y entra nuevamente los pactos, las siembras, porque le están diciendo desde los púlpitos, venga, mire, el Señor lo va a bendecir, el Señor va a mostrar, mentiroso el diablo, mis amados, porque el Señor, aunque Él nos va a bendecir, yo siempre he dicho, Él nos prometió 3 cosas no más. Él nos prometió que íbamos a tener un techo, que íbamos a tener ropa y que íbamos a tener comida. Desde que el ser humano tenga esas 3 cosas puede vivir tranquilo. O sea que los lujos no son tan necesarios, mis amados, para poder vivir. Y aunque si están ahí, mis amados, debemos de darle gloria a Dios, y tenemos que aprender a manejar esos lujos y no a mostrarnos y tal vez pasar por encima de otros. Porque he podido ver creyentes que porque tienen dinero, que porque tienen plata, porque viven en mejor barrio, porque tienen buenos carros, miran a otros hermanos con desprecio, miran a otros que han sido lavados con la misma sangre del Cordero, mis amados, los miran, mis amados, como diciendo, estos están en pecado, o estos no saben, sí, no, mis amados. El Señor a nosotros no nos ofreció riquezas. El Señor a nosotros no nos ofreció en esta tierra. Antes dijo que busquemos el reino de Dios y su justicia, y encontraremos estas 3 cosas que vendrán por añadidura. Dice que no busquemos tesoros en esta tierra. Por eso es tan importante poder ver que cuando termina toda esta tentación, mis amados, encontramos que dice el versículo 11, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces encontramos que en medio de toda esta tentación que hubo allí, vino el Señor, vino el mismo Señor, y vio cómo Él, absteniéndose de los ofrecimientos de Satanás, de los ofrecimientos de una y de otra forma que le llegaron, mis amados, los ángeles le servían. Sabe que el Señor nos va a atender a nosotros, que el Señor nos va a bendecir cuando nosotros aprendemos, mis amados, a manejar las armas espirituales. Y una de las armas espirituales la estamos encontrando aquí, que ya les voy a decir cuál es, para poder entender y comprender, mis amados, qué debo de hacer yo exactamente en mi vida, y qué debo de vivir, cómo debo de vivir, para poder abstenerme de que el enemigo me engañe, o que el enemigo venga, mis amados, intente ofrecerme cosas en las cuales no me van a ayudar, pero sí me van a ayudar a perder mi alma. Entonces, lo que vemos, mis amados, en estas 3 cosas aquí de la tentación, es que el Señor siempre contestó con la palabra de Dios. Una de las armas que nosotros debemos de tener es la palabra de Dios, y es lo que menos tenemos. El cristiano, mis amados, casi no sabe palabra. El cristiano no le gusta. Yo siempre he insistido en que debo de conocer las Escrituras, de que debo de conocer la palabra, para cuando se presentan las cosas, para cuando se presentan, mis amados, los momentos de debilidad, los momentos de pecado, poderme parar en la Escritura y recordar lo que la Escritura dice, y así mismo decir, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, no me dejo llevar por esto, y poderme parar en una situación, mis amados, en las cuales podemos nosotros retractarnos o no dar un paso y caer en pecado. Lo que el Señor utilizó en la primera tentación estaba en Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 3, y cuando a él allí viene el enemigo a tentarlo, cuando el enemigo viene a decirle a él, ¿sí?, que se conviertan esas piedras en pan, el Señor toma Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3 y le contesta con la palabra, y le dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la hablaban, sí, la habían, conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más que de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Mire lo interesante que estaba haciendo el Señor. La gente se estaba preocupando más por la comida.
El Señor nos está mostrando que en ese momento la tentación coloca un ejemplo de lo que vivió el pueblo de Israel cuando salió al desierto de Egipto, y lo que estaba aguantando era hambre, entre comillas, ¿sí? Porque, mis amados, si hay algo que nosotros tenemos que mirar, ellos no salieron con las manos vacías. Ellos salieron de allí, mis amados, con ovejas. Ellos salieron allí, mis amados, con ganado. Ellos salieron allá, podían matar una vaca, o podían matar de pronto una oveja, podían, y tenían comida, lo podían hacer, mis amados. Pero el hombre siempre se está quejando. El hombre puede tener comodidad y se queja porque no tiene. Se queja porque el otro vive mejor, se queja porque el otro tiene mejores cosas que nosotros, y aún su nevera estando llena o teniendo un carro, tal vez no es el más lujoso, pero se está quejando constantemente, y el pueblo se estaba quejando. El Señor envía el maná, pero el Señor les hace y les dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni siquiera conocían tus padres, no lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Dios dio su palabra y dijo que los iba a sustentar, que los iba a guardar. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque no podemos dejarnos llevar por los engaños del enemigo, por los engaños del diablo. Esto se forma aquí en la mente y depende de mí, mis amados, cuando usted no tiene un trabajo, cuando usted está en un momento difícil de su vida, de qué se va a dejar llevar o de qué se va a llevar, mis amados, porque Dios lo va a sustentar si usted está andando rectamente y correctamente ante los ojos de Dios. La segunda porción, mis amados, que encontramos nosotros es en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, cuando el Señor allí, el diablo vino a tentarlo nuevamente. Él le contestó de la siguiente forma: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masac. Y les está hablando y le está diciendo el Señor, y tomó este versículo: no tentarás a nuestro Padre, a vuestro Dios, no lo podrás tentar. No podemos tentarlo en ningún momento, no podemos ir, mis amados, en esa posición. Y eso fue el versículo, contestó con palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esas situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Qué tanta palabra tenemos en nuestro corazón? ¿Qué tanta palabra hay en nuestra mente? ¿Qué tanto hemos sido renovados en el poder del Espíritu para poder saber que llevo palabra de Dios aquí adentro? Mis amados, ¿qué pasaría si en este tiempo nos quitaran las Biblias, no nos dejaran las Escrituras, la Torá, que los gobiernos se cogieran y dijeran que recojan todas las Biblias del mundo y que a nadie le permitan una Biblia? Y, mis amados, y que empiece una persecución contra la iglesia cristiana, y el que no aprendió Biblia, el que no aprendió palabra, ¿cómo va a estudiar o cómo va a agarrarse? Por eso es importante meditar, es importante memorizarla, es importante llevarla en el corazón para cuando llegan los momentos duros y difíciles de la vida. Yo recuerdo, aunque no me sé el texto como debe de ser, pero yo sé que no debo de esto, no voy a permitir esto, y debo aprender a depender de Dios. Aquí nos está mostrando Cristo la dependencia a través de la palabra de Dios. Es la arma más importante que encontramos en las Escrituras, mis amados. Y también entonces en la tercera tentación, mis amados, nos muestra que toma Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, y dice: al Padre, al Eterno, al Elohim, a Yahweh, a tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por tu nombre, dice, y por su nombre jurarás. Y entonces está tomando el Señor pasajes bíblicos para contrarrestar al diablo. Pero lo interesante, si nosotros vamos, es que el diablo es astuto. Y el diablo lo que ha querido es también, mis amados, manipular al maestro, manipular, y nos va a venir, y por eso quiero que tengamos en cuenta esto. Van a haber personas que vienen tal vez con textos bíblicos a mostrarnos o a decirnos: es que la Biblia dice esto. Y, mis amados, yo debo de mirar qué es el texto bíblico o cómo es el contexto. Por eso vamos a estudiar ahorita el texto bíblico de 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 3 al 7, y vamos a mirar y explicar para poder entender un poquito cómo es que el apóstol Pablo se para en una posición, mis amados, de que lo que está en su mente es palabra de Dios, que lo que está en su mente es el evangelio de Cristo, y que todo argumento y toda fortaleza que se está levantando, Él nos dio autoridad a nosotros para que derribemos todo eso, y nos dio tal vez hasta el mismo poder para hacerlo. Por eso dice aquí, cuando el diablo le está hablando al Señor en el versículo 6,
él está diciendo en Mateo 4, 6, del 6 al 7, el versículo 6, está tomando el Salmo 91, 11 y el Salmo 91, 12. Esta porción, el diablo se la recitó al maestro. También el diablo, mis amados, lo cogió y le dijo a él, ¿sí?, cómo debería de hacer. Dice la palabra de Dios, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará cerca de ti. Y dice, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor entonces, mis amados, el Señor entonces le contesta ese mismo versículo. Él tomó Deuteronomio 6:16, pero el Señor mismo le contesta, sí, con ese versículo al Salmo 91, 11 que tomó el diablo. El diablo puede tomar palabra. Hay gente que va a venir a engañarnos con la misma palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios dice esto. Pero lo que yo tengo que mirar, porque esa es la lucha que voy a tener en mi mente. Porque uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. Pero si yo no leo la Escritura, si yo no conozco la palabra, por eso la Biblia dice que la vida eterna es que conozcamos a Dios. Y para poder conocer a Dios tengo que conocer las Escrituras. Jesús conocía a Dios. Jesús dice, yo vengo de mi Padre, yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Él estaba seguro de lo que él estaba diciendo, él sabía palabra de Dios, él era un hombre, nos está diciendo cómo es que debemos de atacar al enemigo, cómo es que debemos de atacar los pensamientos que a veces llegan, mis amados, que el enemigo nos hace ver de una forma totalmente diferente. Ahora, si analizamos un poco el pasaje, dice en Mateo capítulo 4 en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo hago una pregunta, ¿de dónde venía el maestro acaso? ¿Acaso el maestro no venía del bautismo? ¿Acaso el Señor no había una palabra que dice ahí la Escritura, que dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia? Fue bautizado en el poder del Espíritu Santo, salió de un momento hermoso, sublime del bautismo, mis amados, que es una palabra, es algo de obediencia que hemos de hacer todos, de ir al bautismo, que mucha gente no ha querido bautizarse, pero que aquí nos está mostrando la Escritura que el maestro se mandó bautizar, que Juan el Bautista lo bautizó, salió de las aguas, descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y dice que escucharon una voz del cielo que decía, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, pero al momento, al instante, dice que fue apartado el Señor, llevado, y entonces fue llevado por el Espíritu, y no fue un espíritu mundano. El espíritu que encontramos aquí está hablando de un espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo así que el Señor fue llevado al desierto a ser tentado por el diablo? Mis amados, lo que puedo yo apreciar, lo que yo puedo ver aquí, mis amados, es que el Señor está llevando al ser que es su Hijo, el que iba a ser el Redentor, el que iba a redimir la humanidad, y lo estaba pasando, mis amados, por esa prueba, porque siendo hijo de Dios, mis amados, tenía que someterse a lo que la ley enseñaba, a lo que la palabra de Dios decía, y tenía que mirar a ver si en verdad sí iba a pasar o no iba a pasar esa prueba. Y entonces viene con el tentador, y nuestro Señor Jesucristo responde tan fiel al Maestro, al Padre Celestial, al Eterno, y pasa esta prueba allí en medio de esa tentación, porque no iba a pasar lo mismo que Adán y Eva, porque Adán y Eva, que estando allí, mis amados, al frente, donde han sido puestos en un lugar especial, en un lugar de bendición, donde Dios les había dado todo, fallaron. Y mis amados, necesitaba que esa simiente nueva, esa simiente que es en Cristo, entonces empezara a hacer el papel exacto que debía de hacer en santidad, sin dar un paso atrás como lo hizo Adán y Eva. Y entonces él pasa esta prueba, mis amados, tan difícil, donde viene el tentador, donde pasa 40 días sin comer, donde el diablo aprovecha, mis amados, que tenía hambre para poderlo tentar. Y entonces podemos encontrar que nos muestra a nosotros cómo debemos de hacer nosotros y qué debemos de hacer en los momentos de debilidad, en los momentos en que
sentimos atacados, en los momentos que vienen pensamientos que no están conforme a la palabra, y poder tomar la palabra y podernos responder a nosotros mismos, a nuestra mente o a la persona que venga a nosotros a atacar nuestra mente, a ponernos en duda, a sacarnos, mis amados, de las cosas verdaderas de Dios, para podernos parar en una posición donde el enemigo no venga a distraernos y a llevarnos por un camino que no está conforme a las Escrituras. Y lo que vemos nosotros, mis amados, es que si fue llevado por el Espíritu, es impresionante que el Espíritu también nos puede llevar a nosotros. Si somos hijos de Dios, nos puede llevar a ver hasta dónde estamos pasando la prueba, hasta dónde nosotros le fallamos. Tal vez fallamos una, pero no podemos fallar dos. Por eso es importante poder entender, mis amados, que podemos ser llevados por el Espíritu y que podemos llegar, mis amados, y aunque Dios no tienta a nadie, porque no tienta a nadie, pero nos puede llevar, mis amados, a una posición, mis amados, de mirar a ver en qué condición estoy aferrado a la palabra de Dios, si estoy poniendo en práctica las Escrituras para poder ser un instrumento para su gloria y para su honra. Jesús pasó esta prueba. Jesús fue tentado, mis amados, y el Espíritu lo llevó allí. Pero nace otra pregunta: ¿por qué fue tentado, mis amados, si era el Hijo de Dios? ¿Por qué fue tentado, mis amados? Para poder ser hijos de Dios debemos de pasar pruebas del mundo. Para poder ser hijos de Dios, mis amados, tenemos que mirar que en el mundo, mis amados, hay situaciones tan difíciles, y para poder nosotros entrar en el reino de los cielos nos deben de probar como el oro. Nos deben de mirar a ver si somos como el oro, como la plata, sí, mis amados, o como las piedras preciosas. Pero si somos como el heno, como la hojarasca, pues nos vamos a quemar. Pero el oro, mis amados, ante el fuego no se amilana. Al contrario, sale la escoria y queda el oro puro, el verdadero oro puro, la verdadera plata, sale la escoria cuando llega el fuego, mis amados. Las piedras preciosas, las verdaderas piedras preciosas, por más fuego, candela que haya, no cambian, mis amados, su calidad, no cambian su posición, la piedra. Y eso es lo que tenemos que mirar, que si yo estoy en Cristo, que si verdaderamente soy hijo de Dios, que si verdaderamente estoy parado en una posición, una de las armas más poderosas que tenemos es la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de filos, que penetra a partir del alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne la mente y el corazón del hombre. Y que por esa palabra todos vamos a ir ante el tribunal de Dios y tenemos que presentarnos desnudos delante del Padre para rendirle cuentas al Señor. Por eso, hasta donde yo amo la palabra, hasta donde yo estoy aferrado en la palabra de Dios, hasta donde yo amo la palabra de Dios, porque es una de las armas más importantes que tenemos como creyentes, como cristianos. Porque si nos van a venir con argumentos mundanos, con argumentos que no están conforme a la palabra, yo tengo que estar parado y sólido, como dice Pedro allí, mis amados, que debo estar preparado para presentar defensa del evangelio a todo aquel que me demande. Por eso es importante poder entender, mis amados, que cuando nosotros vemos las Escrituras aquí, para poder ser hijos de Dios, a través de este pasaje, lo que anda el Espíritu, dice que el que anda en el Espíritu vence la tentación. Y como Cristo había salido de allí, mis amados, del bautismo, y era lleno del Espíritu Santo, eso muestra que una persona que es llena del Espíritu puede vencer la tentación. Y mis amados, muchas veces nos alejamos de la oración, nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la búsqueda de Dios, pero queremos que Dios nos bendiga, pero el Espíritu de Dios no está ahí muchas veces, mis amados, porque el Espíritu se va a mover donde hay hombres o mujeres que tienen hambre y sed de su palabra, que tienen hambre y sed de las Escrituras, que tienen hambre y sed de justicia de Dios, y eso es lo que tenemos que ver a través de la palabra. Por eso, cuando nosotros miramos Santiago capítulo 4, versículos 7 al 9, en la Biblia al día, me encanta lo que dice en la Biblia al día, la palabra de Dios dice allí, mis amados, para poder entender y comprender lo que el Padre quiere y anhela de nosotros, y que lo pudimos ver en lo que pasó con Jesús, con Yeshua HaMashiach, allí en la tentación, y dice la palabra: sométanse humildemente a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense en las manos, pecadores. Dejen que el corazón se les llene de Dios y se vuelva puro y fiel a Él. Aflígense, lamentense, lloren por los pecados cometidos, que la risa se convierta en llanto y el gozo en tristeza. Y el versículo 10, que tal vez no lo va a ver en pantalla, dice: humíllense delante del Señor y Él los pondrá en alto. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra?
¿Qué nos está diciendo aquí? Porque aquí hay otras armas que encontramos nosotros para poder nosotros, mis amados, soportar todos los embates del diablo. Y uno de ellos que está diciendo aquí, mis amados, y que nos enseña la Escritura, es que resistir al diablo. ¿Cómo voy a resistir yo a Satanás? ¿Cómo voy yo a pararme en una posición para que el diablo no venga y haga daño en mi vida, en mi mente, en mi corazón? Porque él va a atacar en mi mente. Todo entra por los ojos, todo entra por los oídos. Eso no va a entrar por mis manos, mis amados, ni va a entrar tal vez, mis amados, tal vez por la boca. No, porque es que lo que yo veo y lo que yo oigo, eso es lo que va verdaderamente a dañar mi vida. Por eso Jesús dijo que no lo que entra por la boca es lo que hace daño, sino lo que sale por la boca. O sea, lo que se dice, lo que se expresa, lo que se habla, el argumento con que yo esté hablando, el argumento con que yo esté diciendo, la forma como yo intente desviar al creyente de la verdadera palabra de Dios, del evangelio de Cristo, porque aquí tenemos que mirar, es el evangelio del Maestro, y todo aquel que se desvíe del evangelio, mis amados, pues lógico, el diablo tuvo la victoria, porque eso es lo que quiere el enemigo. Y entonces no permitir que nuestra mente entre en cosas que no van contra la voluntad de Dios. Tengo que mirar que si lo que me están diciendo va en contra de lo que está en la Escritura, entonces yo lo voy a desechar. Yo inmediatamente lo voy a repeler. Por eso dice que el yelmo de la salvación, vendrán cosas, vendrán a nuestra mente, pero allí habrá un escudo. Eso es lo que hemos de hacer, como poner ese escudo antes de recibir, antes de aceptar, antes de pronto decir yo doy este paso, yo debo tener ahí, mis amados, el yelmo, y eso va a trancar ahí por un momento, no va a dejar penetrar tan profundo, y entonces voy a analizar lo que se me está diciendo y lo voy a comparar con lo que la palabra de Dios dice, y si está de acuerdo con la palabra, pues lo acepto. Pero si no está de acuerdo con las Escrituras, o si tengo duda y no sé, tengo que esperar y no tengo que dar un sí, no tengo que dar un paso, no tengo que avanzar en la decisión o en lo que voy a tomar, dependiendo de lo que haya llegado a mi mente o lo que me hayan dicho. Y mis amados, y voy a ir qué dice la palabra de Dios ante esto, y entonces vamos a mirar. En estos días tuve un caso de una persona que se separó de su esposo, y entonces consiguió otra persona, y entonces vino y le dijo a su esposo, es que en la iglesia me dijeron que el único pecado, sí, el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y le dije yo a este varón, ¿le dijeron toda la verdad a esta mujer? Claro, pero la palabra de Dios dice que si yo he caído en pecado, no importa el pecado, robé, maté, adulteré, lo que sea, mentí, engañé, ira, enojo, contienda, disensión, que todo eso nos lleva a pecado, mis amados, dice la palabra de Dios, todo eso es perdonado, pero si me aparto, si me arrepiento, si tengo un cambio en mi vida, pero si voy a seguir en el mismo cuento, pues Dios no me va a perdonar, porque eso no es lo que Dios enseña en su palabra. Por eso hay consejos, toman la palabra de Dios en ciertas cosas, y es lo que estoy diciendo, que si yo no conozco la palabra, pues me voy a dejar llevar, y entonces el diablo me va a meter y me va a sumergir todavía más en el pecado, y eso es lo que debo de aprender yo de las Escrituras, y es lo que está enseñando aquí en Santiago, y está diciendo claramente que dice la palabra, dice, aflígense, lamentense, lloren por los pecados cometidos. Rara la persona que dobla su rodilla y llora por su pecado. He conocido a muchos que se han convertido y salen contentos y alegres, felices, pero no los veo que hayan postrado de rodillas y que hayan dicho, Padre, perdóname, Señor Jesús, perdóname. Yo no sabía que lo que estaba haciendo era pecado. Yo no sabía que esto te ofendía. Yo no entendí, yo no sabía, nadie me explicó, nadie me enseñó, y aquí estoy postrado delante de tu altar pidiéndote perdón porque desconocía la palabra, desconocía las Escrituras, no sabía que estaba ofendiendo a un Dios tan bueno, un Dios que me da la vida, un Dios que me ha dado comida, un Dios que me ha dado techo, que me ha dado vestido. Yo no entendí todo esto y he hecho lo malo ante tus ojos, y llora y se lamenta y hace un compromiso de arrepentimiento genuino y se aparta para agradar a Dios. Muy pocos son los que se postran de rodillas para llorar delante, y es lo que está diciendo aquí Santiago. Lamentense, apártese, déjese ese gozo que tenía, dice, conviértalo en tristeza, y dice también,
convierta el llanto, y dice, y el gozo en tristeza. La risa que tenía, conviértala en llanto, dice, y el gozo que tenía en tristeza, entristezcase delante del Padre por el pecado, por la maldad, por lo que ha estado haciendo. Y eso, mis amados, es lo que está pidiendo Dios que debemos de hacer, pero muy pocos se postran, muy pocos se arrodillan, solamente sí, Señor, perdone mis pecados, amén, y sale, y ya mi nombre quedó escrito en el libro de la vida, pero sigue haciendo lo mismo, sigue mintiendo, sigue robando. No hubo un arrepentimiento, no entendió el mensaje, no comprendió, mis amados, que nosotros no somos dignos de salvación. Mis amados, el hombre por naturaleza es pecaminoso, y el hombre ha hecho siempre lo malo delante de los ojos de Dios, ha participado de brujería, hechicería, ha tenido dioses ajenos, ha hecho cualquier cantidad de cosas. Eso hicimos todos, mis amados, y lo que está diciendo y lo que está hablando aquí Santiago, mis amados, es claro, y dice: sométase humildemente a Dios. Entonces, resistir al diablo, debemos de acercarnos a Dios con humildad, debemos lavarnos, mis amados, nuestras manos del pecado, de la iniquidad que hay en nosotros, del que el corazón sea lleno, mis amados, escuchen bien, que mi corazón sea lleno de lo puro y ser fiel a Dios. Y mis amados, cuánta impureza todavía hay en el corazón de mucho creyente, cuántas cosas hay allí, que hay una batalla, hay una lucha allí, que quiere hacer lo bueno, pero lo malo allí le está persistiendo, de que siga viendo la pornografía, o que visite la vecina o el vecino, que robe, que engañe, que mienta, y esa lucha está ahí. Pero yo no quería mentir, pero mintió, yo no quería hacer esto. Es una lucha, es una guerra espiritual, y lo que está diciendo aquí Santiago, el escritor, es que debemos de ser fieles a Cristo. Veamos qué dice el apóstol Pablo. Ahora sí, entremos en la predicación del versículo de hoy, mis amados, que está en 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 al 6, y vamos a ir allí a la escritura y vamos a mirar qué es lo que está enseñando el apóstol, para poder entender todo esto, que esto no es tomar este versículo solamente para hacer una guerra espiritual como tal vez nos enseñaron, sino que hemos de entender, mis amados, que hay cosas, mis amados, en la vida diaria donde tenemos unas luchas, y hay personas que se resisten, y hay aún cristianos que se resisten, mis amados, a escuchar la verdad y a vivir la verdad de Dios, y entonces quieren hacer otras cosas por agradarse a sí mismos, o por decir que ellos tienen la verdad, o por asegurarse de otras cosas. Y cuando nosotros miramos, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otra versión dice Pablo, aunque somos débiles, no vamos a andar en esa debilidad, porque no vamos a militar en esa debilidad. Sabemos que tenemos debilidades. ¿Cuál es su debilidad? Todavía la pornografía, tal vez la mentira, el engaño, el adulterio, muchas cosas, mis amados, el trago, el cigarrillo. ¿Cuál es su debilidad? Pero nosotros no nos vamos a poner ahí, dice el apóstol Pablo, aunque tenemos esa debilidad, nosotros no vamos a militar, no vamos a seguir militando en eso. Esas debilidades las vamos a destruir, es una lucha. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. No dice que armas espirituales, sino está hablando que las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué fortaleza? ¿De qué fortaleza? No está hablando, mis amados, de un muro como nos enseñaron a nosotros, que hay muros que se levantan y que son impenetrables. No, lo que está hablando aquí, mis amados, es que algunas personas, mis amados, no permiten, mis amados, que la palabra de Dios entre a sus vidas, no permiten que haya un cambio en su mente, y aún hay cristianos creyentes, mis amados, que no permiten que la verdadera palabra penetre en sus vidas. Y por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada fila, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, que discierne la mente y el corazón del hombre. Pero cuando la verdadera palabra llega, trae un convencimiento. Cuando la verdadera palabra de Dios llega, mis amados, transforma vidas, cambia vidas. Si usted está en el alcohol, sale del alcoholismo. Si usted está en el cigarrillo, sale de allí. Si está en adulterio, sale del adulterio, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, mis amados, ante ella nadie se puede resistir. Ella penetra con un poder sobrenatural. Eso es lo que es sobrenatural que está hablando, que todas esas fortalezas que están allí, que están en la mente, que es una lucha, que al hombre le parece que son buenas. Oh, claro, el hombre me decía en una ocasión,
ocasión, pastor, yo no le veo nada de malo, yo puedo atender a 2 mujeres, yo puedo vivir con ella a las dos las amo, yo no le veo pecado alguno, pero es que usted está en adulterio. No quería ver hasta cuando llegamos a la palabra, hasta cuando le mostramos que tenía que ser hombre de una sola mujer, que no podía tener 2 mujeres, y entonces la palabra rompió esa fortaleza mental que había allí, porque son fortalezas que se forman en la mente, y es lo que está enseñando el apóstol Pablo, que la lucha y la guerra no estamos peleando en este momento contra principados ni potestades, sino contra una mentalidad mundana que todavía tenemos que romper y deshacer, y que está diciendo aquí, derribando todo argumento y toda altivez, porque el hombre se argumenta, el hombre se levanta en su altivez, el hombre se levanta solamente creyendo que es el que tiene la verdad, y eso es lo que la palabra nos está enseñando aquí, para poder derribar. Y estoy hablando, mis amados, de fortalezas de pecado. Aquí no estoy hablando de doctrina ni de nada de esto, sino esas fortalezas que impiden que nosotros reconozcamos, mis amados, que lo que Dios quiere y anhela es que rompamos con todo aquello que no le agrada a Dios. Y por eso Él está diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que se levanta contra la palabra, que se levanta, mis amados, porque unas cosas son algunas doctrinas que se levantan, pero otras cosas, mis amados, es el conocimiento pleno de Dios, de andar en la santidad que Él nos está demandando, de andar recta y correctamente conforme enseña su palabra. Y por eso se levantan otras doctrinas intentando enseñar otras cosas que no está diciendo, mi amado, lo que es el evangelio de Cristo. Y por eso dice también la palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es a Cristo que tengo que someter mi mente, es a Cristo que donde tengo que renovar la mente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es donde tengo que sacar aquello que no le agrada al Padre, aquello que no le agrada al Hijo, aquello que no está conforme a lo que está en las Escrituras, y derribar y sacar eso que está allí, y no argumentarme, es que Dios me está en un proceso, es que no, mis amados, o soy o no lo soy, o soy claro o rompo, corto hoy. Por eso dice la Escritura allá en Romanos que debo de circuncidar el prepucio de mi corazón, y circuncidar es cortar, mis amados, es arrancar de ahí, es no permitir que siga, es arrancarlo, es quitarlo, es sacar esa basura que no me permite, y permitir que lo que entre en mi corazón sea la palabra de Dios, andar en la santidad que Dios me demanda. Y por eso dice, y estando prontos, aquí dice castigar, pero la palabra no es castigar, mis amados, porque Dios no va a coger una correa para darnos juguete a todos así para allá y para acá. Lo que está diciendo aquí la palabra, y estando prontos ¿para qué? Para guiar, orientar, instruir, mis amados, a toda aquella persona que está en desobediencia. Y dice, cuando venga vuestra obediencia, o cuando venga esa obediencia, que la obediencia sea perfecta, que la obediencia esté conforme a lo que Dios dice. Cuando nosotros miramos en cualquier otra versión, tal vez podemos entender o comprender, mis amados, lo que este pasaje, ese último versículo que está ahí, el versículo 6, enseña. Entonces dice, por ejemplo, la palabra de Dios en la Biblia al día, que no creo que lo vayan a ver porque no pasé este versículo allí, pero ahorita me da por leerlo acá, que ya que tengo la Biblia aquí, 10 en el versículo 6, y dice, usaré estas armas contra cualquiera que persista en su rebeldía después de que las haya usado contra ustedes mismos y se hayan rendido a Cristo. ¿Qué está diciendo? Las armas son la palabra, las armas son los argumentos divinos de Dios, son las palabras escritas por el Padre Celestial para todos nosotros. Por eso, mis amados, cuando nosotros vemos esta posición y vemos lo que la Escritura nos enseña a través de este texto bíblico, no es para ponernos a pelear como hacíamos guerra, porque mis armas no son esto, y que la sangre de Cristo, que sí, mis amados, las armas que tenemos, mis amados, son primero la palabra de Dios, la humildad que hemos de tener, ya las vamos a leer, pero las armas espirituales que tenemos para vencer al diablo son sencillas. Lo primero que tenemos que conocer nosotros es la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, mis amados, si yo no me deleito en ella, si ella no es mi meditación de día y de noche, entonces, ¿qué dice el Salmo 119, 97? Dice, oh, cuán
cuánto amo yo tu ley. Yo medito en ella de día y de noche. Mis amados, es meditar en la palabra, es llevarla en el corazón, mis amados. Para eso tengo que tener fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la fe es por el oír y el oír la palabra, el oír el evangelio, oír, mis amados, lo que la Escritura me enseña para yo poder entrar y poder vencer al enemigo con la palabra, con la misma palabra de Dios. Por eso tiene que ser mi deleite. Usted que no lee la Escritura, usted que tal vez lee libros, que lee otras cosas, que está interesado más en otras cosas, está buscando libros y libros y libros para ver de todo esto, lea la palabra, porque la Escritura le va a enseñar, profundice en ella. Miren en un libro a quién le escribió este libro, quién lo escribió, con qué fin lo escribió, qué es lo que está enseñando, debido a qué o por qué, mis amados, qué es lo que quiere decir este versículo, con qué fin lo escribió y para quién es, mis amados, y no dejar que todo lo que nos digan o todo lo que entren. Por eso estoy intentando explicarlo más explícito, de hablando cómo Pablo está defendiendo su ministerio y diciendo es que se estaban levantando en Corintios algunos que decían ser maestros, algunos que decían tener la verdad, algunos que eran judíos mismos y estaban intentando desviar del evangelio de Cristo a ellos, y entonces dijo, yo me le voy a levantar y yo voy a pelear, porque esas fortalezas que se están levantando allí yo las voy a derribar con los argumentos que el Padre mismo me ha dado, y era la palabra de Dios. Por eso una de las cosas que tenemos que tener es conocimiento de la palabra. Esa es una de las armas importantes. La segunda arma importante que tenemos que tener es la obediencia a Cristo. Si yo no obedezco a Cristo, si yo no me someto al evangelio de Cristo, si no me someto a lo que Él vino y enseñó y dejó plasmado para que pudiéramos agradar al Padre, a Dios, mis amados, difícilmente lo podemos hacer. Por eso Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 8, la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros claramente, y dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, es versículo 8, dice, y estando él en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor? Se metió en obediencia al Padre, hasta la misma muerte, una muerte en la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecer lo que Dios dice, obedecer lo que su palabra enseña, obedecer lo que la Escritura está plasmada a través del evangelio de Cristo. Mis amados, las buenas nuevas de salvación traen la salvación y nos dan la gracia para que nosotros podamos entender. La ley siempre nos va a mostrarnos la condición en que nosotros estamos. La ley nos muestra cuán pecadores somos, pero la gracia nos redime con la sangre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, cuando nos apartamos del pecado, cuando reconocemos, cuando lloramos, cuando nos postramos, cuando le decimos a Él que le he fallado, que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo tercero que tenemos que tener es humildad, y para poder tener humildad tiene que estar en la fuerza y el poder del Espíritu Santo en nosotros, así como Cristo tenía, mis amados, y con humildad y con sencillez de corazón, mis amados, pudo pararse, no con altivez, ni con arrogancia, ni en son de pelea, mis amados, porque esto era una batalla solamente, mis amados, del conocimiento de la mente, y él se paró firme y en humildad, mis amados, pudo pararse con sencillez de corazón ante todos aquellos que le demandaron. Siempre con su humildad y su sencillez le enseñó lo que la palabra de Dios decía, siempre habló con la Escritura. Por eso necesitamos esa presencia y ese poder del Espíritu Santo que nos lleva, mis amados, a ese fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es fe, que es templanza, que es mansedumbre, mis amados. Todo esto tenemos que nosotros entender que ese es el verdadero fruto que podemos dar nosotros. Si no hay fruto en nosotros, difícilmente podemos decir que somos creyentes, difícilmente podemos decir que tenemos armas para podernos defender. Y lo otro que tenemos que hacer, mis amados, que para poder nosotros tener el conocimiento, para poder entrar en obediencia, para poder tener esa humildad, lo primero que debemos de hacer, y lo dejé de último, pero es lo primero que debemos de hacer, es acercarnos a Dios, mis amados, pero reconociendo nuestra condición de pecado, reconociendo que somos pecadores, que estamos mal, que llorar delante de Él, pedirle perdón y decirle, aquí estoy, necesito la santidad tuya, quiero ser santo como tú eres santo, para entrar y aprender el conocimiento, porque Dios no me va a revelar a mí mientras que no haya un arrepentimiento. Dios no me va a mostrar las verdades de la Escritura mientras que yo no me postro y me rinda ante su presencia
presencia, reconociendo la condición pecaminosa y vulgar de mi vida ante su presencia y decirle a Él que me perdone y prometer y andar en ese arrepentimiento genuino y andar en la santidad que Él me demanda. Para poder llegar a este estado espiritual, tenemos que, una vez vuelvo y lo repito, lavarnos las manos de todo pecado. Mis amados, tenemos que bajar la guardia, reconocer que nuestra naturaleza es pecaminosa, reconocer, mis amados, que hay es una lucha en la mente constante y que si yo no limpio mi mente y renuevo mi mente sacando el odio, el resentimiento, perdonando a las personas, que si yo verdaderamente no voy a hacer la tarea que me toca, mis amados, pues difícilmente, mis amados, el enemigo me va a ganar, porque cuando yo no quiero perdonar, el enemigo siembra más cizaña para que yo me llene más de odio, porque si yo cierro las puertas al perdón, si yo cierro las puertas, mis amados, en el resentimiento, mis amados, es una de las armas que utiliza el enemigo, porque él también tiene armas para podernos meter y someter bajo sus yugos, bajo ese poder del diablo, y así no podernos acercar a Dios. Pero cuando yo decido perdonar, cuando yo decido sacar de mi corazón el odio, cuando yo decido dar un paso de fe allí y decirle: Padre, yo perdono como tú me estás perdonando en este momento, o como tú me has perdonado, entonces usted se va a liberar, usted va a ver cómo su vida va a cambiar, usted va a ver cómo su vida va a ser transformada. Cuando usted deja, mis amados, de hacer lo que estaba haciendo de pecado y empieza a entregarse a Dios y empieza a llevar una vida, y si vienen los pensamientos, usted va a la escritura, va a la palabra, porque mi pensamiento tiene que ser el pensamiento y mi mente tiene que ser la mente de Cristo. Y yo no creo que en Cristo hubiera pornografía, yo no creo que en Cristo hubiera adulterio, y aunque dice que fue tentado en todo, él no cayó en ninguno de esos. ¿Por qué? Porque resistió con la palabra, porque resistió con tantas cosas. La escritura dice que si se hubiera escrito todo lo que había pasado en la vida de Cristo, en sus 3 años los libros no cabrían en ninguna biblioteca. Pero cuántas cosas de las luchas del maestro hubo allí, mis amados, en las cuales él venció siempre, y por eso fue santo, 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 3 veces santo, y en él es el único justo que fue al madero y entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. Por eso es importante poder entender que la oración, mis amados, es otra de las armas que nosotros tenemos. Cuando yo tengo conocimiento de la palabra, cuando yo entro en obediencia a Dios, cuando soy humilde, cuando yo me he arrepentido de pecado y entonces empiezo a orar, y esa es una de las mejores armas. Con el conocimiento de la palabra y orando con la misma palabra, puedo derribar toda fortaleza que intente levantarse en mi mente, o otra fortaleza que venga de afuera, que intente desviarme o cambiar mi rumbo de lo que es la santidad. Esas son las herramientas, mis amados. Cuando todo esto sucede, cuando yo me someto, cuando yo pido perdón, cuando yo le digo al Señor: perdone mis pecados, entonces viene la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, mis amados, se ha nombrado como una arma espiritual. Pero yo quiero decirle que la sangre de Cristo, lo que enseña la Biblia, es que redime la persona, es la que nos lava, es la que nos limpia, nos purifica y nos santifica para hallar gracia delante de Dios. No es un arma para decirle al diablo: es que soy cubierto con la sangre de Cristo. Pero si estoy todavía en pecado, si todavía sigo haciendo lo malo ante los ojos de Dios, mis amados, quiero decirle que para poder yo ser limpio, tiene que la sangre haberme limpiado. Y cuando la sangre me limpia, de eso se forma un escudo alrededor de mí. La sangre de Cristo impide, porque el diablo voltea a mirar y dice: ese fue redimido por la sangre. Ahí está la sangre del Cordero. La sangre de Cristo lo redimió. Ese es intocable, ese no se puede tocar, a ese hay que dejarlo quieto, porque ahí está la sangre del Cordero. Por eso es importante poder entender cuáles son las armas y qué es lo que Dios nos ha dado para nosotros tener confianza. Y por eso, mis amados, cuando las hermanitas oran: Señor, guarda a mi hijo, Señor, guarda a mi hija, y su hija está en un prostíbulo, o su hija está en un motel allá teniendo relaciones sexuales, fornicando, adulterando, de allí la sangre de Cristo no le va a cubrir, allí la sangre de Cristo no le va a proteger, mis amados, porque la sangre de Cristo no se hizo para eso. La sangre de Cristo fue para redimir. Más bien hay que orar: Señor, que tu sangre lave a mi hijo, que tu sangre, Señor, lo limpie del pecado y de la iniquidad. Padre, te pido, Señor, que la misericordia tuya le alcance, y que esa sangre que me lavó a mí, Señor Padre amado, para que lo protejas, para que lo guardes, para que esa sangre el enemigo cuando lo vea no lo toque. Mis amados, es otra cosa totalmente diferente. Por eso tenemos que escudriñar la escritura. Léame o búsqueme un versículo donde diga que la sangre de Cristo me guarda, me protege o me cubre. Otra cosa es lo que pasó en Éxodo, lo que pasó allí, mis amados, cuando iba a salir el pueblo de Israel. Es otra cosa totalmente diferente, porque empieza la Pascua
Pascua y empieza, mis amados, y la sangre, cuando a mí me lava la sangre, yo ya no voy a tener una muerte espiritual. Eso es una simbología. Eso, mis amados, lo que habla allí, mis amados, es que esa sangre que pusieron en el dindel ni siquiera fue sobre nosotros, sino el dindel de cada casa, para que esa nube que iba a pasar de muerte, que estaba pasando por Egipto, no tocara a ninguno de sus hijos, porque iban a ser guardados, porque habían entrado en obediencia a Dios. Y cuando yo entro en obediencia a Dios, entonces, mis amados, esa sangre de Cristo me lava, me limpia, y soy guardado, y el enemigo no puede tocarme. Escúcheme, es para que el enemigo no me toque, es para andar en la santidad por obediencia, porque voy en el conocimiento de la palabra, porque estoy entrando, mis amados, a hacer lo que le agrada al Padre, no lo que le agrada al hombre. Por eso, mis amados, en conclusión, en mi mente todavía hay argumentos o fortalezas intentando luchar contra las cosas de Dios. Si todavía hay allí argumentos, derríbelos en el nombre de Cristo Jesús y permita que su mente sea retomada en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo, para que usted pueda andar conforme a lo que la Escritura enseña, el Evangelio. Mi camino, sí, y las decisiones que tomo todavía las estoy tomando en mi carne. Todavía estoy andando, mis amados, de los ofrecimientos que el mundo me hace para vivir tal vez cómodo y alegre y estar buscando tal vez empleos, mis amados, a través de cosas de que me ofrecen, o tal vez de dineros o cosas o empleos, o estoy vendiendo el cuerpo, estoy haciendo decisiones en las cuales no le agradan a Dios. Soy guiado por el Espíritu que me lleva a toda la verdad. Eso es importante poderlo entender, mis amados. Estos son armas espirituales. Mis amados, oremos, que es una de las armas fuertes. Tomemos la palabra de Dios, que es un arma fuerte. El ayuno, podemos hablar del ayuno, pero vamos a tocar un tema del ayuno para poder entender para qué es el ayuno verdaderamente y poder entender, mis amados, que el ayuno fortalece mi vida, que el ayuno hace que yo, mis amados, mengue a mi carne, que mengue, mis amados, a las decisiones que estoy tomando mundanas, para que pueda el Señor obrar en mi vida y que yo pueda ver, que podamos ver que cuando yo ayuno, cuando yo me postro, cuando yo me humillo, el Señor va a empezar a obrar en mí, mis amados, y esas potestades que yo le he permitido que hayan entrado en mi cuerpo salgan, y mis amados, poder romper todas esas fortalezas que están allí de argumentos, mis amados, de mundo, las cuales no quiero dejar, pero cuando entramos en el ayuno, mis amados, entonces se rompen para la gloria de Dios. Esa es otra arma que tenemos, pero tenemos que estudiarla diferente, de otra forma, para poderla entender y comprender, porque ayune, mis amados, para que el Señor le abra un trabajo, ayune para que el Señor, no, la Biblia no habla de abrir trabajos, la Biblia no dice que el ayuno es, mis amados, para que se abran los cielos y me caiga dinero. Mis amados, estamos tomando la palabra en un sentido totalmente diferente que no es, pero el ayuno, cuando vamos al verdadero ayuno, mis amados, es que este cuerpo se descomponga, que este cuerpo se debilite, mis amados, para que el poder del Espíritu obre y poder sacar de nuestro cuerpo toda fortaleza que está allí, que no queremos sacar nosotros y que hemos tenido que luchar con ellas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, mis amados, y mientras que oramos, le voy a pedir que usted envíe sus peticiones. Seguimos orando, no solamente hoy, sino toda la semana. Seguimos orando por cada petición, creyendo que Dios hará, creyendo que Dios obrará. No sabemos cuándo, puede ser hoy mismo, mañana, pasado mañana, pero no dejamos de orar y no dejamos de clamarle al Padre, porque sabemos que Él en cualquier momento traerá una respuesta. Y si hay muchas respuestas que no han sido, Señor, mi amado, muchas respuestas no han venido a nosotros, examinémonos cómo estamos andando todavía, qué fortalezas todavía tenemos allí y que estamos peleando contra Dios o justificándonos para seguir andando en nuestro pecado, y así no va a venir ningún tipo de bendición a nosotros. Por eso es importante poder entender la posición en la cual tenemos que estar, nuestra mente, cómo debe estar mi corazón, cómo debe estar, y por eso dice la Escritura que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Eso es importante poderlo entender. Padre, oramos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el apóstol Pablo, Señor, que deja plasmado, Señor, que hay fortalezas que se levantan, Señor, que impiden que el reino de Dios se extiendan, pero que esas fortalezas están en la mente y que nuestra mente debe ser sometida a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es pura, la mente de Cristo es santa, la mente de Cristo está la palabra, la mente de Cristo está la santidad, en la mente de Cristo mora el Espíritu Santo. Y por eso, Señor, aquí estamos en esta mañana
mañana, porque todavía tenemos argumentos y fortalezas, Señor, que nos impiden, Señor, entrar en la santidad que tú nos demandas. Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder entender y comprender que mientras que nosotros no tengamos un verdadero arrepentimiento de corazón, mientras que no reconozca mis pecados, mi vanagloria, mi yo, Señor amado mío, mientras que yo no conozca, Padre, reconozca, Padre Santo, Señor, de que la soberbia, la ira, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la ira, el enojo, la contienda, la disensión, las borracheras, Señor, las orejías y todo esto, Señor, impiden entrar en tu presencia, y que si no hay un verdadero arrepentimiento, y como dice Santiago, que lloremos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos ofendido a un Dios tan bueno. Por eso, Padre, que en esta mañana, Padre amado, haya arrepentimiento genuino, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, que la gente voltee a mirar, que tus hijos volteen a mirar, que hayan hijos conforme a lo que tu palabra enseña, hijos en obediencia, hijos, Señor, con amor y con anhelo de tu palabra, hijos llenos de humildad, de sencillez, que se postran delante de ti, vienen a buscarte y reconocen, Señor, el pecado. Ayúdanos a ser conformes, Señor, Padre amado, a lo que tu palabra nos enseña, para poder ser hijos tuyos, para la gloria y honra de aquel que vive. Padre amado, Señor, y reprendemos las obras de las tinieblas que se quiere levantar con argumentos, Señor, intentándonos desviar de la verdadera palabra del Evangelio de Cristo, para darte a ti toda la gloria y la honra todos los días de nuestra vida, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Conversión del papá a los hermanos y cuñados, pide el hermano Adelmar. Mis amados, esto es una tarea que tenemos todos, pedirle al Padre por nuestra familia, que tenga piedad. Nuestras oraciones tienen que decir: Señor, ten piedad de ellos, ten misericordia, que el Señor tenga misericordia del papá de Adelmar, de los hermanos y cuñados, y asimismo, mis amados, de nuestra familia, de los que no se han convertido, que el Señor tenga piedad. Esa es la oración que hemos de hacer: Señor, ten piedad, por favor. Así como nos alcanzó a ellos, así como nos alcanzó a nosotros, alcánzalos a cada uno de ellos. Es la oración que hemos de clamarle por la salud de Edith Suárez, que se encuentra hospitalizada. Mis amados, está delicada de salud esta mujer, busca de Dios. Yo quiero que ustedes allá también me ayuden a orar esta semana por ella. Mis amados, seguir orando por nuestra nación y la iglesia, mis amados. La nación, mis amados, no solamente Colombia, orar por Israel, orar, mis amados, por todas las naciones. Que esta pandemia, el Señor tenga piedad, tenga misericordia, porque los gobiernos están ya confesando, y lo que se confiesa se obtiene, y nosotros anulamos todas esas confesiones de los gobiernos, que la pandemia va a crecer y que viene otra cepa. Nosotros anulamos en el nombre de Cristo todas esas palabras que se levantan, porque esas palabras también pueden tener poder. Hoy anulamos, mis amados, hoy declaramos que el Señor nos ama, que el Señor tiene misericordia de nosotros, que con nuestra Colombia va a ser guardada en el hueco de su mano, que al contrario esa pandemia va a cesar, que esa pandemia no va a avanzar en nuestro país, en nuestra nación, que vamos a ser punta de lanza, que las naciones colocarán su mirada sobre Colombia y verán que Colombia fue guardada por la mano de Dios. Pero si el pueblo de Dios se postra, si el pueblo de Dios se humilla y clama y pide por nuestra nación. Por eso, Daniel, por la salud de Stephanie y su esposa, por la salud de su hijo también, mis amados, por la relación de ellos como pareja, oramos por todo esto y por muchas otras cosas más vamos a orar. Padre, oramos por Adelmar, por las peticiones y los deseos de su corazón, y oro por cada familia que está orando allí, por su familia, que está orando por los que no se han convertido, por sus padres, sus hermanos, sus cuñados, las nueras, todos ellos, mis amados, tantas personas que no han querido conocer del Evangelio porque nosotros no hemos dado tal vez buen testimonio, Señor. Hay veces, Señor, Padre amado, Señor, somos hostigantes. Hay veces, Señor, ni predicamos, Señor. Hay veces nuestras actitudes no enseñan lo que estamos diciendo o hablando. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, Padre amado, a que podamos ser un instrumento en tus manos, y ten piedad y ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de cada uno de aquellos que no han llegado a los pies de Cristo. Tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que ninguno se pierda. Por eso los colocamos a ellos delante de ti, pidiendo la misericordia. Ten piedad, por favor. Sea misericordioso, Padre amado. Perdona el pecado de ellos. Perdona su idolatría. Perdona, Señor, esas raíces que están allí arraigadas, Señor, esas fortalezas que están en su mente, Señor, creyendo, Señor, en dioses ajenos. Señor, derriba, Padre amado, y que todas esas mentes sean sometidas a la mente de Cristo. Oramos, Señor, que eso es lo que estamos enseñando hoy, Padre amado. Derribar todas esas fortalezas que están allí, Señor, que impiden, Señor, que
te conozcan a ti, al conocimiento pleno de un Dios vivo. Oramos, Señor, por la salud de Di, colocamos a tu sierva, lo mismo que a cualquier hermano o hermana que esté en un hospital, o personas que estén orando, que piden oración por cualquier persona que esté en el hospital. Ten piedad, Señor. Ten misericordia, Señor. Padre amado, muchas veces una enfermedad nos lleva a tu presencia, Señor. Y si es el tiempo, alabado sea tu nombre. Pero si no es el tiempo, trae sanidad. Trae, Señor, bendición. Aún los que no se han convertido, esta enfermedad los lleve a que reconozcan que hay un Dios grande y poderoso, maravilloso, y que entren en arrepentimiento genuino, Padre amado. Por eso, Señor, necesitamos que se levante un remanente que predique, un remanente que enseñe tu palabra, un remanente que esté en santidad, un remanente que esté en el conocimiento para derribar toda fortaleza que impide el conocimiento pleno tuyo, Señor, donde tú traes sanidad, donde tú traes salvación al alma. Por eso oramos, Señor, en esta mañana por ella y por todos los enfermos. Seguimos orando, Señor, por nuestra nación, y seguimos orando por la iglesia, Señor, una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, derribando todo argumento, Señor, de doctrina falsa de la prosperidad, anulando, Padre amado, Señor Dios de los cielos, toda mentira, todo engaño, forzando la palabra, llevando a la gente a hacer cosas que no son. Y Padre amado, su alma se está perdiendo. Señor, que se levante la iglesia que predica la verdad, que enseña, Señor, del arrepentimiento, que enseña de la fe, que enseña la salvación, que enseña de la venida de Cristo. La iglesia verdadera, la iglesia que teme, la iglesia que anda en santidad, Padre amado, la iglesia que se aparta del pecado. Por eso oramos, Señor Padre Santo, Señor Dios eterno, para que tu mano sea extendida, Dios amado. Señor, perdona, Señor, al doblegar tu palabra enseñando cosas vanas, cosas de hombre. Perdónanos, Señor, si en algún momento, Señor Dios de los cielos, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y perdona a nuestra nación de toda idolatría, perdónala de toda corrupción, perdónala de toda maldad. Levanta un remanente de oración, levanta un remanente en obediencia, un remanente en el conocimiento tuyo, que doble rodilla, que clame y que gima delante de ti, Señor, y que nuestra nación sea salva, que nuestra nación sea guardada para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Señor, bendice a Stephanie, Señor, trae sanidad sobre su vida, sobre su hijo, su hogar, sanidad en su hogar, sanidad en su relación, Padre amado. Señor, yo te pido en esta mañana, Señor, por cada hogar, por cada familia que está en conflicto, por cada pareja que no quiere bajar su cabeza por su orgullo, su altivez, su arrogancia, su prepotencia, Señor, que se está desviando de su casa, de su esposo, de su esposa. Señor, yo te pido, Padre amado, Señor Dios de los cielos, guarda cada hogar, porque una de las artimañas del diablo es destruir hogares. Señor, que todo argumento del diablo que se está levantando en cada hogar hoy caiga, hoy sea derribado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que el argumento sea tu palabra y que Cristo more en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas, aún de los no creyentes, Padre amado, que vengan al conocimiento de tu palabra y que vea cuán grande y maravilloso eres tú, Señor, que tienes palabra de vida para restaurar su hogar, para restaurar sus vidas, para que hayan hogares en armonía y se cumpla tu palabra donde dice: y serán benditas todas las familias de la tierra. Bendice cada familia, bendice mi hogar, bendice, Señor, la iglesia, bendice, Padre amado, en el nombre precioso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Mis amados, el Señor les bendiga, les llene de su gracia y de su amor, les arrope, les acobije de una manera especial en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Les amamos en el amor de Cristo. Shalom, la paz sea con vosotros. No olvide, Maranata, Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. El Señor les bendiga a todos.